Saludos, Dios le bendiga. Quiero hablar un tema concerniente a la fe, ya que hay mucha gente que tiene un mal concepto de lo que es la fe. Hay personas que piensan que porque ellos creen en algo que tiene que suceder. Hay personas que piensan que, por ejemplo, un pariente está enfermo y ellos dicen, yo le creo a Dios en que Dios lo puede sanar. Y mira, usted puede creer y realmente no haber duda en su corazón y como quiera la persona fallecer. Entonces hay mucha gente que por no entender cómo trabaja la fe, terminan desilusionados. Yo he conocido personas que inclusive ni quieren saber de Dios, porque cuando ellos dicen que creyeron en Dios en un momento de su vida como nunca, Dios los desilusionó. Y todo esto es causa de las malas enseñanzas respecto del tema. Hay personas que no saben explicar este tema de la fe. Yo se lo voy a explicar aquí en breve. Porque número uno, que la Biblia dice que los demonios también creen. ¿Sabes? Ya de antemano la Biblia te está enseñando que esto no es un asunto de creer. Porque los demonios también creen. O sea que aquí hay entonces algo que descubrir. Porque hay personas, como vuelvo y repito, que piensan que le van a doblar el brazo a Dios, que van a obligar a Dios a hacer cosas porque ellos dicen que creen. Bueno, esto hay que explicarlo. Porque hay personas que dicen, no, la Biblia dice que si la fe fuera como un granito de arena. Y pegan, no, que si la Biblia dice que si creyere y no dudare. Y comienzan a recitar un montón de textos que sí son ciertos. Pero ¿sabe dónde está la problemática de la fe? Porque muchas veces no funciona y terminas desilusionado. Es aquí donde está el secreto. El problema no es creer, porque como dije antes, de creer creen hasta los demonios. El asunto de la fe es que la fe tiene que estar anclada a la voluntad de Dios. Y ese es el detalle que muchos cristianos muchas veces, y me incluyo, no conocemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo para que entienda cómo trabaja la fe. Por ejemplo, si usted tiene un pariente que está enfermo y usted le está orando a Dios porque usted quiere que Dios sane a esa persona, antes de usted creer ciegamente en que Dios puede hacerlo, usted tiene que descubrir cuál es el deseo de Dios. Eso no es imposible. Dios habla. ¿Acaso Dios es un Dios de palo? ¿Dios es un Dios de madera? ¿Dios es un Dios de tubo? ¿Verdad que no? La Biblia enseña que Dios habla. La Biblia dice que Dios tiene manos y palpa, que Dios, ¿sabe? Que Dios tiene ojo y ve, que Dios tiene boca y habla. So, si usted le sirve a un Dios que habla, entonces descubra primero qué es lo que Dios desea con esa persona. Si el deseo de Dios y Dios le ministra, que esto es otra cosa, quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar, y es que hay que entender que Dios tiene muchas formas de hablar. Hay personas que esperan que Dios le hable solamente a través de una profecía, utilizando a otro individuo. Pero Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de sueños. Dios habla de muchas maneras. ¿Ve? Entonces, número uno, usted tiene que descubrir qué es lo que Dios desea hacer con ese pariente al cual usted le está pidiendo un milagro. Entonces, si usted entiende, sea por profecía, sea por sueño, sea que Dios utilice, la misma palabra, sea que Dios utilice lo que Dios desea utilizar, una vez usted entienda que Dios sí desea sanarlo, entonces sobre esa administración que usted recibió, entonces usted, bajo esa administración, supongamos que fue por un sueño, Dios le reveló que su pariente iba a ser sano. Entonces, bajo esa revelación, bajo esa convicción, es que usted va a poner su fe. Y una vez que usted le cree a Dios en base a la administración del sueño, o supongamos también que Dios le habla en profecía y le dice, así dice el Señor, sano a tu pariente. Y hago otro paréntesis aquí. Es importante que sea alguien que tú no conozcas, porque hoy en día a la gente le gusta profetizar por lo que ven y por lo que oyen, así cualquiera profetiza. Pero realmente cuando la administración viene de alguien, si es posible y mucho mejor que no te conozca, usted entendiendo que la voz de Dios le está ministrando,
y Dios le dice, voy a sanar a tu pariente, entonces usted, bajo esa palabra, es que usted va a caminar. Y le voy a ponerle un ejemplo. Cuando Pedro iba a caminar sobre las aguas, que Cristo le dijo, ven, él no se lanzó a caminar a lo loco, él esperó primero la palabra. Cuando Jesús le dijo, ven, que Pedro comenzó a caminar, él comenzó a caminar bajo esa palabra. Se hundió después, bueno, eso es otro cuento. Se hundió porque dudó. Pero si él se hubiera mantenido creyendo a la palabra que se le dio, hubiera seguido caminando sobre las aguas. ¿Ve? Entonces, tú no te puedes lanzar a caminar sobre algo si primero no te dan una palabra. Entonces hay gente diciendo, no, que yo declaro que ese muerto resucita, hay gente declarando en fe cosas que Dios nunca les ha ministrado que suceda. Hay gente comprando edificios. Yo conozco pastores que quieren comprar el edificio cuando que Dios no le ha hablado ni que compren tan siquiera una Biblia. Alábalo si puede. ¿Ves? Entonces, hay gente que quieren poner su fe ni que en un edificio cuando que no tienen ni el presupuesto. Mire, mi hermano, usted lo que está es tentando a Dios. Hay mucha gente que lo que hacen con la fe es tentar a Dios. Porque si Dios a usted no le mandó a comprar nada, que usted está comprando a lo loco, ¿para qué? Para después verse endeudado y echarle culpa a Dios. Mi hermano, cuando Dios le dice a usted compre una casa, aunque usted no tenga ni trabajo, usted lo va a lograr. Porque es la palabra de Dios en contra de las circunstancias. Pero cuando Dios no le ha hablado a usted nada, usted puede ser millonario y posiblemente hasta fracase comprando esa casa. Y claro, como tiene dinero, pues puede que la logre hasta comprar. Pero la problemática y la deuda en la que se va a ver, eso es otro cuento. ¿Ve? Entonces la gente tiene que entender cómo es que trabaja la fe. La fe no es para que usted manipule a Dios. La fe no es para abusar. La fe no es para estar diciendo yo declaro, yo hago como si usted aquí mandara. La fe es para que usted la ampare sobre una palabra que se le dio primero. Si Dios te dijo que voy a sanar a tu pariente, entonces usted pone su fe bajo esa promesa. Pero si Dios no le ha dicho nada, usted no puede pretender que Dios obligatoriamente, porque usted dice que crea, no, que tiene que sanarlo, que tiene que sanarlo. Y si la voluntad de Dios no es que ese hombre se sane, y si la voluntad de Dios es llevárselo porque sabe y conoce el futuro y sabe que esa persona se va a perder, y Dios se lo quiere llevar, ¿ve? Entonces tenemos que aprender a orar. Primero que nada, tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios. Y segundo, tenemos que aprender a orar. ¿Ven? Entonces, para terminar, tenemos mucha gente desilusionada porque quieren arreglar con la fe lo que no está en la voluntad de Dios. Así que primero descubre qué es lo que Dios quiere y luego bajo esa promesa, ampara tu fe. Compártelo, que alguien necesita oír esto.